Bueno, se dice que el ser humano posee una máquina maravillosa con intrincados mecanismos que aún, a pesar de los millones de años de evolución, no hemos logrado comprender. Ya, esta enseñanza postula de que el organismo, así como funciona, es una especie de robot. ¿Qué es lo importante? Que nosotros debemos estudiar esa máquina humana para entender sus mecanismos y poder manejarla para su mejor bienestar. Ese es el objetivo. Ahora, ¿quién inventó esa máquina? ¿Quién la diseñó? Se ha llegado a decir que la biología, la parte biológica, es una máquina perfecta. Es perfecta porque su funcionalidad no tiene, digamos, errores. Todos sus sistemas son componentes que funcionan en perfecta eh, equilibrio, podríamos decir, compatibilidad. L- Lo que pasa es que a veces se echa a perder, pero ese es otro problema. Es como tener un auto de lujo perfecto, pero que a veces falla. Es súper importante también entender por qué falla, pero también para eso debemos entender cómo funciona. Ahora, hay muchos niveles y claro, uno podía estar toda la vida estudiando la máquina humana. Solamente ponerse a estudiar anatomía ya es infinita ese proceso. Es infinito. La parte química, la parte física, etcétera. Aquí estamos viendo ciertos centros energéticos que tienen una influencia en comportamiento de esta máquina. Sin embargo, esta máquina humana se encuentra dominada por una gran cantidad de conductores que le dictan al mecanismo cómo actuar o qué realizar de momento en momento. Ya hemos entendido que esa máquina es conducida por nuestra mente subconsciente en gran medida y en mucha gran medida por la mente inconsciente. La mente consciente, como lo hemos hablado muchas veces, pertenece a un 5% de nuestra mente. Entonces, los conductores, el conductor principalmente es la mente subconsciente, donde está principalmente el yo que se llama consciente, y la parte inconsciente, que también ahí es como el componente, como se dice, inconsciente del yo también. Esos son los verdaderos conductores o cocheros del carro de esta máquina, los que tienen más influencia. Por eso el trabajo sobre sí mismo corresponde a que cada vez uno sea más consciente para que la conciencia o el ser consciente tenga más dominio y conduzca esta máquina o este coche o este carro. Dentro de nuestro interior cargamos una gran cantidad de programaciones neurolingüísticas, PNL, que hemos ido agregando a nuestro patrón psicológico de conducta. Estas programaciones son formadas por la identidad de género, la identidad de raza,
la identidad social, la identidad cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pusieron una imagen de Pinocho, ya asimilando a esa máquina humana. Recordemos que nuestro ego es una asociación de pensamientos. O sea, nuestro ego es una entidad mental que tiene una serie de asociaciones. Se asocian una serie de creencias, pensamientos de todo tipo, donde hay unos que están en la conciencia, otros que están en la subconsciencia, y la mayoría del ego se puede decir que el ego es subconsciente, y otra gran cantidad que ni siquiera conocemos que están en el inconsciente. ¿Por qué? Porque esa identidad llamada ego fue creada casi totalmente, o es el basamento a los 7 primeros años de vida. En los 7 primeros años de vida se puede decir que se creó el molde de nuestra personalidad, de nuestro ego. Lo que viene después es solamente ir reforzando, ir materializando, ir atrayendo por correspondencia más situaciones, ya que vayan desarrollando más este molde. Pero en esos 7 primeros años se creó la base, el basamento de nuestro ego, de nuestra personalidad. ¿Ya? Entonces, esta asociación de identidades conforman el ego. Ahora, ese ego tiene miles de contradicciones. Nosotros podemos decir, ya, yo tengo un ego, yo tengo un yo, que es un pensamiento, pero si uno lo analiza súper bien, son muchos egos distintos, una multiplicidad de yoes, y que están unidos como por una coherencia, por una asociación. Pero hay unos que son súper contradictorios. Uno tiene miles de contradicciones, como también lo vimos en la clase pasada. Hay ciertos yoes que estiman a un amigo, pero hay otros yoes que a ese mismo amigo lo detestan. Entonces a veces se nos expresa un yo cuando el amigo nos cae mal. Ah, ya llegó este con sus cuestiones, ya me cayó mal. Pero otras veces, por eso yo lo estimo, porque esta parte me cae bien de él. ¿Ya? Bueno, y así como vemos acá, nosotros tenemos una identidad de género, de raza, social, cultural y muchas más. La máquina humana es una máquina preciosa con 5 centros psicofisiológicos maravillosos que estudiaremos a continuación. Ya, nosotros tenemos un centro energético que es el centro intelectual. Este centro nos diferencia de los animales, por ejemplo. No quiere decir que los animales no tengan mente, pero hasta ahora no se ha comprobado que los animales tengan un intelecto. Ya, el centro intelectual está situado en la cabeza. No son los chakras, son otro tipo de centro energético. Está relacionado con todos los procesos de razonamiento, del pensamiento en general. Es el centro más lento y por ende se manifiestan a través de él infinidad de yoes generalmente relacionados con la subconsciencia y la fantasía perniciosa. ¿Ya? El desgaste excesivo de la energía de este centro ocasiona trastornos psíquicos y físicos,
que en última instancia se convierten en locura, esquizofrenia, histeria, etcétera, etcétera. La lectura prolongada por horas es perjudicial para este centro. Se debe equilibrar la lectura con la acción del centro motor y emocional. Caminar, respirar profundamente, escuchar música suave, etcétera. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que este centro ya está relacionado con los procesos de razonamiento, o sea, con, por ejemplo, leer, con estudiar, con reflexionar, ¿ya? Y los centros tienen distintos tipos de alimentos. Entonces, siempre hay que procurar alimentarlos de manera equilibrada con un buen alimento. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es un buen alimento para el centro intelectual? O sea, someterlo a, ejemplo, lecturas de libros de sabiduría, libros de desarrollo interno, una novela con enseñanzas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estudios de todo tipo, porque también hay otro tipo de alimentos del centro intelectual. O sea, ustedes se pueden imaginar que no todo es muy elevado o beneficioso para procesarlo intelectualmente, ¿ya? Pero también el exceso de trabajo de un centro es perjudicial porque no es equilibrado. Y cuando uno hace trabajar en exceso un centro, inmediatamente le roba energía a otro centro. Por eso que todo tiene que ser equilibrado. Si una persona solamente está estudiando, digamos, 16 horas al día, leyendo, estudiando, viendo videos, tomando curso y no hace ningún tipo de ejercicio físico, no cultiva sus emociones, no se nutre emocionalmente, ese centro intelectual le va a robar energía a la parte emocional y a la parte, digamos, motora o instintiva, y eso va a traer una serie de consecuencias y anomalías. Entonces, por ejemplo, aquí recomiendan que si uno tiene largos periodos o mucho estudio intelectual, pare y se ponga a caminar, se ponga a pasear por la naturaleza, a nadar, o puede meditar, o se puede relajar, ¿ya? De esa manera se va equilibrando el centro emocional y se va nutriendo otro centro. Aquí sale el centro motor. Los hábitos pertenecen al centro del movimiento. Los deportes en general también pertenecen a este centro. El abuso de la actividad del centro motor conlleva al deterioro de las partes del cuerpo físico o a la invalidez parcial o total del organismo. Nuestros movimientos deben ser rítmicos. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo el centro motor que está situado acá, en la cervical, ¿ya? Y también no debe ser sometido a abusos, porque también cuando una persona tiene un ejercicio demasiado contundente en cantidad de tiempo y en, digamos, en energía que necesita, eso va a debilitar el centro intelectual y el centro emocional. Por eso que los deportistas
de élite. Los grandes deportistas, la gente que es muy fanático por los deportes, de repente son más rudos, son más agresivos, son más toscos, incluso a algunos le llegan a decir cabeza de músculo, porque no desarrollan mucho la parte, digamos, intelectual. ¿Por qué? Porque toda esa energía ya la ocupan y la gastan en desarrollar la parte física. Entonces los otros se debilitan, los otros centros. No son muy sensibles también, ¿ah? Aquí estamos generalizando. Parece increíble que nosotros, viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, comprenderlos, autoobservarnos en la manera de hablar, vestir, andar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la autoobservación de nosotros mismos. El centro instintivo, que también está en ese lugar porque se dice que el centro instintivo motor, ¿ya? Está relacionado con todos los procesos de asimilación físico-químicos, de degustación, digestión, circulación de la sangre, etcétera. Además, existen los instintos de conservación sexual, etcétera. Existen también muchas perversidades del instinto. En todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Esas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas, luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintivas, criminales, lujuria, cobardía, miedo, etc. Bueno, aquí está hablando de la parte ya como más densa de el ego, de la parte más inconsciente que puede estar grabada en ciertas personas y que activan los instintos, porque el centro instintivo es normal, es parte de la biología. Todos tenemos un instinto de conservación, todos tenemos un instinto sexual, ya, por ejemplo, el miedo no es malo cuando se activa, cuando corresponde. O sea, si uno de repente queda en oscuridad total, a uno le da miedo y ese instinto está bien, porque tiene que ver con la preservación de la vida. Ya, por ejemplo, también si uno ve que se le viene encima un auto, uno se atemoriza y inmediatamente viene el instinto de conservación también. El instinto sexual también es normal, etcétera. Que aquí estamos hablando que cuando el ego ya activa estos instintos de manera totalmente subjetiva o inconsciente, no necesariamente por causas objetivas. Ya, por ejemplo, el ego a veces activa el instinto de conservación cuando no está en riesgo la vida, o de ataque cuando perfectamente uno no tiene por qué defenderse, de huir cuando no hay ninguna amenaza, o el instinto sexual cuando tampoco corresponde para nada. ¿Ya? Entonces, ese conductor, ese cochero, como dice acá, que a veces maneja la máquina humana, a veces la maneja de manera subjetiva y muchas veces inconsciente, no de manera correcta, objetiva o consciente. De eso se trata. Entonces, uno de los objetivos del trabajo interior es que esta máquina humana sea dirigida de la manera más consciente posible y quitarle el poder automático que tiene el ego, que hace principalmente activar instintos cuando no corresponde.
nosotros vemos que a veces, por ejemplo, pillan a un ladrón, ya, el ladrón era una amenaza, sí. Entonces está el instinto de defenderse, ya uno se defiende. Reducen al ladrón, lo tienen en el suelo y lo amarran, pero de repente hay ciertos seres que empiezan a patearlo con una ira desbordada hasta que lo matan. Entonces, ahí está el instinto, ya que se activa como una amenaza de atacar, de defenderse, y conscientemente no era necesario porque ya estaba reducido. Entonces, ¿quién estaba dirigiendo y activando ese instinto? Obviamente que era esa entidad que se llama yo, ego, ¿ya? Y eso nos diferencia de los animales, porque los animales activan su instinto siempre de una manera correcta. Los animales cazan cuando tienen necesidad, se aparean por instinto, ¿ya? Y hacen todo de una manera armoniosa con la naturaleza. Entonces, lamentablemente nosotros, el yo subjetivo, activa una serie de instintos, de situaciones y de conducta de manera totalmente artificial. Por ejemplo, también, como hablamos siempre en las clases, hay gente que se ve amenazada totalmente su integridad, su valoración por críticas de otros, cuando perfectamente si uno aplica conciencia, eh, la integridad o la dignidad no está amenazada por las críticas de otras personas, ¿ya? Eso es un mecanismo que también usa el ego, que se siente amenazado, se siente vulnerado a veces por las críticas de otros, pero en definitiva y objetivamente no hay ninguna amenaza al respecto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama soberbia, se llama orgullo, se llama miedo, se llama poca autoestima, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El centro emocional, ¿ya? Ya hemos visto el centro intelectual, hemos visto el centro motor, instintivo motor. Ahora el centro emocional. Hay un centro que también procesa todo lo que es el mundo emocional de cada cual. Entonces, ¿qué está más relacionado con las emociones? Por ejemplo, cuando nosotros vemos películas, se activan emociones. Cuando vamos a una obra de teatro, también son experiencias emocionales. La música, cuando uno va a un concierto de música, es plenamente emocional la música. La música tiene poco de intelectual. Uno cuando está en un concierto no está ahí pensando la historia de la música, no, uno está sintiendo. Entonces, ese centro emocional también recibe tipos de alimentos, ¿ya? Dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona es desagradable para otra. Eso es emocional. Todo depende de cómo se analice la impresión recibida del mundo exterior. El centro emocional es nuestra antena receptora de todas las impresiones provenientes del exterior. O sea, indudablemente las impresiones pasan por el centro emocional, nos producen estas reacciones de agrado o desagrado o de indiferencia. Debemos evitar las impresiones nefastas provenientes de la música rítmica y altisonante y conversaciones morbosas o violentas,
Las emociones negativas o subhumanas se estimulan con el cine y la televisión, en las proyecciones o películas violentas, pornográficas, novelas mediocres, etc. Los sentimentalismos pertenecen a ese centro. El estudio y comprensión de ellos es fundamental para la eliminación del yo psicológico pluralizado. Esto también tiene que ver con la capacidad de procesamiento de las impresiones. Hay gente que no puede ver películas de terror. Yo conozco gente que me cuentan que no pueden ver ni una película de terror porque inmediatamente tienen pesadillas, quedan nerviosos, no pueden dormir. Y hay otras personas que ven películas de terror y no le ocurre nada. ¿Ya? Ahora hay que detenerse ahí. Si realmente lo procesan súper bien y no se identifican, tienen esas personas un nivel de transformación de impresión en ese sentido súper desarrollado. Es como que son conscientes que es una película. No llegan a impresionarse. Y hay unas personas que se impresionan absolutamente ante eso. ¿Ya? Y así lo podemos llevar a varias cosas que tienen que ver con la parte emocional. Pero obviamente todo en su justa medida. Es como ya, me voy a tomar unos pisquitos sour. Todos sabemos que tenemos una capacidad para procesar, unos más, otros menos. Pero la idea no es estar tomando pisco sour todo el día. Entonces, eso es la capacidad que tiene cada cual de ir transformando ciertas, digamos, alimentos, ciertas cargas emocionales y ciertas impresiones. Por ejemplo, aquí sale un ejemplo, la pornografía. Si una persona es adicto a la pornografía, nos puede decir, sí, pero yo transformo esas impresiones, a mí no, o sea, es bien difícil creer eso, ¿ah? Porque en sí mismo es un alimento denso, en sí mismo son impresiones distorsionadas, son densas. Bueno, acá pasamos ahora al centro sexual, ya hablamos del centro emocional. Bueno, el centro emocional también no hay que eh, saturarlo, no hay que darle un trabajo excesivo, también tiene que ser equilibrado con el centro motor, con el centro intelectual, ¿ya? Para que la energía que nosotros recibimos diariamente se distribuya de manera armónica y equilibrada en todos los centros. Y ahí somos unas personas más equilibradas, más coherentes y más sanas, ¿ya? Y también existe el tipo y calidad de alimento de cada cual. ¿Qué podríamos decir de una persona muy emocional que está constantemente sometiendo a ese centro a un excesivo trabajo? Bueno, le roba energía al centro intelectual y al centro motor. Yo podría imaginar algunos artistas. ¿Ya? Hay artistas, por ejemplo, que hacen un arte, una música, que es bastante catártica, que es como para entrar en catarsis, como en trance. ¿Ya? Imaginemos un artista que ese es su arte. Entonces, si está de gira, gira, gira y siempre está sometido como a producir catarsis, a entrar en trance, eh, a su público, o sea, ahí hay un exceso de un tipo de vibración, de un tipo de exaltación emocional que obviamente agota, que a veces salen de gira y están en un día acá, el fin de semana en otro lado, después a mitad de semana en otro país, y eso agota. Y por eso que muchas veces los artistas después caen
en estas compensaciones que son bien tóxicas, como son la droga, el alcohol, porque de alguna manera es como que tienen que alimentar esa energía o equilibrarla, etcétera, pero se deteriora el centro emocional, se va deteriorando porque hay un exceso. O sea, si estuvieron, no sé, po, esta música electrónica, si estuvieron todo un fin de semana en una fiesta electrónica, amaneciéndose, ideal que la otra semana, no sé, pues estén meditando, estén en paz, estén relajados, leyendo sus libros, haciendo ejercicio, pero no, pues la otra semana le toca otro evento. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía. La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápidos que los de la mente. El centro sexual es el asiento de nuestra vital energía física. Bueno, hay que también decir que hay centros que son más veloces. El centro intelectual es el centro más lento, ¿ya? Porque uno para procesar, para pensar y analizar, eso toma su tiempo. En cambio, el centro instintivo es súper rápido, se activa. El miedo, correr, defenderse, protegerse, ¿ya? El centro emocional también es más rápido que el centro intelectual. Uno siente de una manera un poco más veloz. Pero el centro más rápido de todos es el centro sexual. Y a veces uno no se da ni cuenta. Esas impresiones, esas percepciones son tan sutiles que a veces uno no se da ni cuenta. Pero es un centro muy veloz porque, ¿por qué también es veloz? Porque ahí está acumulado la mayor cantidad de energía que nosotros poseemos. Hay una forma de graficar esto en las terapias, en el conocimiento esotérico, energético. A veces ponen a una persona, ¿ya? Y ponen el aura. ¿Han visto dibujos del aura? ¿Ya? Es como un huevo, ¿cierto? Es un huevo energético de muchos colores y hay una persona al medio. Y hay una pregunta que se hace, ¿dónde está la parte más ancha del huevo? ¿Dónde se concentra más energía en el ser humano? Y es a nivel de la pelvis. Ahí está. Entonces, eso quiere decir que la energía sexual, el centro sexual, es el que maneja más energía que todos. De ahí que en el camino iniciático es sí o sí una persona que está en ese camino iniciático, que ya lo está entendiendo, que ya lo está practicando en el nivel que sea, ya que quiere seguir ese camino, tiene que trabajar su energía sexual sí o sí. Cuando se habla del Merkabah, de crear el cuerpo de luz, el cuerpo astral, el cuerpo inmortal, crear esta aura de los santos, esta energía psíquica, ya, eso es pura energía sexual, transmutada. Entonces, no hay iniciado en el camino espiritual que no sepa ya y que no entienda que tiene que conservar su energía sexual, la tiene que transmutar en un laboratorio alquímico. Bueno, eso está lejos del conocimiento de la humanidad en general. Es una parte como que se va llegando cuando las personas van profundizando en el camino
del autodesarrollo. Bueno, aquí habla del surgimiento de yoes, y hay yoes más fuertes que otros, como hablamos al principio, y que esos yoes, si nos manejan completamente, nos transforman en una pobre marioneta humana, ¿ya? También a las personas que les gusta estudiar las enseñanzas orientales, por ejemplo, de Krishna, en esa enseñanza voy a graficar una escena. Está Arjuna, que es un guerrero y que va en un carro de guerra con 4 caballos, ¿ya? Y esos 4 caballos también representan los instintos. Uno es la vista, otro es el gusto, otro es el olfato, otro es el tacto. Entonces, Arjuna, este guerrero, de repente ese carro de guerra, los caballos se le desembocan. Un caballo para la izquierda, otro para la derecha, otros chocan. Ya representan que nosotros debemos saber conducir ese carro que es nuestro propio organismo, ¿ya? Y de repente Arjuna va a una batalla, a una guerra, y tenía una serie de dudas, miedos, contrariedades, estaba el caos, iban a perder la guerra, o sea, en el caos total. Y ahí se le aparece Krishna, y Krishna es como el copiloto, y se sienta en el carro y lo empieza a dirigir. Le empieza a dar una serie de enseñanzas, y esas enseñanzas son los libros sagrados de la India, los Vedas, que son las enseñanzas de estos seres, como Krishna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la divinidad, el ser espiritual, la conciencia, se nos presenta a nosotros como yo y nos empieza a dirigir. Ese es el camino, ese es el ideal. Y aquí para terminar voy a leer esto que dice: la mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es comprender la vida en su forma integral, unitotal, porque sólo así estamos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros distintos problemas particulares. Nuestro progreso técnico es fantástico, pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros, y por doquiera reina el terror, el hambre, la ignorancia y las enfermedades. ¿Ya? Entonces, ahora, como siempre, si alguien quiere dar algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta, tiene un espacio, y si no, nos estaríamos viendo la próxima semana. Marcela dice, muy interesante, pero lo dice en el chat. Gonzalo, todo bien. Bueno, si en esta semana tienen alguna duda, lo reflexionan, etcétera, la próxima semana podemos empezar como esta vez, haciendo un pequeñísimo resumen o hablando de este tema en general. Marcela dice, muchas gracias, y que algo de esto lo había aprendido en hipnosis. Claro que sí, la hipnosis es para trabajar
donde está la mayor cantidad de información y de potencial psíquico mental, que es el sub y el inconsciente. Entonces, con la hipnosis uno trata de ir a esos patrones, sanar esos patrones. Súper interesante tener sesiones de hipnosis y ir a la infancia. Como les dije yo, esos 7 primeros años de infancia nos marcan nuestra personalidad y uno puede ir en hipnosis y ahí entender ciertas cosas que nos condicionaron cuando niños y que no teníamos la capacidad de procesar. Claro, Miguel, buenas noches. Mire, claro, están las regresiones, está la biofusión también para descubrir nuestro yo interior, el cual, el niño interior, digamos, que está dañado y que nosotros no, muchas veces no sabemos por qué le pasa a ese niño interior. Entonces, también lo que usted habló con respecto a que, claro, somos muy poquito, la parte consciente nuestra es un mínimo comparado con lo subconsciente, con nuestra internalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, es increíble porque uno no puede pensar a veces que eso puede ser así y es cierto. Ahora, lo del niño de hasta 7 años, también algo yo había estudiado sobre eso y es cierto. Después de eso, nosotros vamos como reimprimiendo nomás nuestra personalidad que ya estuvo dentro del nacimiento, del momento de nacer, hasta los 7 u 8 años. Claro que sí. Este camino interior es para ir trabajando capas más profundas de nuestro ser. De eso se trata. Por ejemplo, se dice que nosotros tenemos un destino marcado, ¿ya? Antes de nacer está nuestro destino ahí, en un mundo cuántico, donde vamos a nacer, quiénes son nuestros padres, de qué persona nos vamos a enamorar, hay cuentas pendientes con una persona, bueno, quién va a ser el hijo, quién va a ser la hija, todo eso está planificado, ¿ya? Como Claro, nosotros vamos respondiendo, nos dan un pequeño porcentaje para que nosotros despertemos conciencia. Cada situación hay una oportunidad de despertar, ya, está bien. Pero cada vez que nosotros vamos profundizando en este camino, porque este es un camino, esto es un estudio, esto es como entrar a una escuela, llega un momento, yo soy súper optimista que alguna vez en alguna encarnación, ojalá que sea esta, da lo mismo, uno puede llegar a ese nivel de incluso empezar a cambiar el guión del destino, ¿ya? Pero todo se va dando progresivamente, capa por capa. claro que sí. O sea, si yo entiendo que tengo una herida de infancia, de abandono, la comprendo súper bien, la siento, la acepto, la entiendo y, me doy cuenta que en mis relaciones siempre ese patrón se activa, yo puedo empezar a modificar ese patrón. Entonces, estas leyes se ocultan y a eso se le llama el velo de Isis. Isis es la diosa de la naturaleza, de las leyes ocultas del universo y de la naturaleza y tiene un velo, que es el iniciado, es que corre el velo y empieza a entender la realidad. Mm. Oye, para terminar, es súper bueno, súper interesante que sobre todo las mujeres estudien a Isis, porque es la diosa madre cósmica. Bueno, está Quan Yin, en todas las culturas está la diosa, pero bueno, Isis, hay mucho conocimiento ahí, porque se dice que todas las sanadoras, todas las terapeutas, todas son hijas de Isis, y si se encomiendan a ella, realizan prodigios. ¿Ya?
Entonces, nos vemos la próxima semana con otro tema de estos mismos. Ya, Miguel, muchas gracias, muy interesante, me encantó. Gracias a Yo primera vez ustedes. que participo, pero estaba muy bien, Gracias, Miguel. gracias. Cuídese. Que estén Que bien. vaya bien. Chao. Gracias, adiós. Chao. Chao, gracias.